las cosas que no son tan importantes. En la fase 3, la lectura activa, vamos a identificar estas ideas principales, las vamos a subrayar o resaltar según lo que les quede más cómodo, para después poder tener una idea, una noción sobre cuáles son las cosas más importantes de todo el texto que yo tengo para leer. Y la frase 4 es controlar y reorganizar los apuntes. Pueden hacer fichas, cuadros, mapas. Esta ya sería la fase donde elegimos la técnica que a nosotros más nos ayuda o la que más nos sirve, y de esa forma vamos a plasmar todo este conocimiento, todas las ideas principales que vamos a haber identificado en la fase 3, y terminando de completar con los conceptos y demás en el formato que a ustedes más les gusten. Como dice ahí, pueden ser fichas, apuntes, mapas, lo que ustedes quieran. ¿Estamos hasta ahí? ¿Dudas, preguntas? ¿Nada? Consulta. Diga. Eh, yo aprendo más escuchando, por ejemplo. Ahora aprendí más escuchándote que leyéndolo. ¿Eso es algún problema o no? No, 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 no. Cada uno, entiendo, cada uno tiene como más facilidades a veces para algunas cosas y otras personas tienen más facilidades para otros tipos de formatos. Así que vamos a ver a lo largo de toda la materia diferentes formatos para que ustedes puedan conocerlos todos y adaptarlos. Entonces, si a vos te sirve escuchar, tal vez está muy bueno este tipo de clases, te van a servir un montón, y lo que podés hacer en tu casa cuando ya tengas algo para estudiar es hacer un resumen, que tal vez en sí hacer el resumen no te quede tanto, pero lo podés leer en voz alta o podés, ya les vamos a enseñar en las próximas clases, se pueden grabar ustedes desarrollando un tema y después escucharlo. Podemos hacer podcast, tenemos todo una de las clases donde vamos a hablar sobre métodos eh, nuevos, como dijo la profe al principio, de inteligencia artificial y demás, donde les vamos a enseñar a hacer videos, cómo hacer fotos, a hacer tarjetas. Así que cada uno va a poder ir encontrando la forma que más fácil le sea. Así que no te preocupes por eso, que lo vamos a poder llevar. ¿Alguien más quiere decir algo? Ok. Las técnicas de lectura. Tenemos tres cosas principales que tenemos que prestarle atención. El esqueleto de la lectura. ¿Qué sería eso? El índice de temas y subtemas identificados en el material, que es lo que vimos más temprano. Es decir, voy a poner de título el tema que voy a estudiar y le voy a poner los subtemas. Por ejemplo, si vamos a estudiar todo lo que sería tórax, tenemos que dividirlo en, por ejemplo, aparatos y sistemas, músculos, huesos, etcétera. Dentro de aparatos y sistemas vamos a tener todo lo que sería sistema respiratorio, sistema cardíaco, o aunque sea una parte, ya que en el tórax se encuentra el corazón y los pulmones. También tenemos que tener en cuenta que por ahí pasa el sistema digestivo, así que es también otra flechita que podemos agregar, pero teniendo en cuenta cuál es el eje principal. Si nosotros estamos viendo sistema respiratorio, podemos mencionar las otras cosas, pero nos vamos a enfocar en lo que tenemos que estudiar ahora. Entonces, en ese índice de temas y subtemas vamos a identificar cuáles son los más importantes. Las ideas principales es aquella parte del texto que indica estructura y función. Básicamente, todas las oraciones que van a conformar el contenido y los conceptos que nosotros tenemos que entender. El argumento, que es la idea principal del texto, se puede subrayar. Lo ideal es que ustedes hagan eso, lo subrayen y pueden realizar preguntas y anotarlas para identificar, por ejemplo, de qué se trata el texto o, por ejemplo, si ya vamos a algo mucho más específico, cómo funciona el bombeo de la sangre en el corazón. Hay una parte de anatomía donde ustedes van a tener que estudiar eso. Entonces, una muy buena pregunta para anotar eso y tomarlo como idea principal sería cómo funciona
la bomba cardíaca. Entonces, desde ahí ustedes pueden ir explayándose, pueden hacer, dar un poco de contexto. Bueno, el corazón es un músculo que tiene 4 partes o 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos, se divide en circulación mayor y menor y demás, y que ustedes con las preguntas clave van a poder ir entendiendo cuáles son los temas más importantes de ese texto, cuáles son las ideas principales y qué cosas son ideas secundarias que no son tan importantes. Y por último, la lectura analítica, donde vamos a ver cuál es la anatomía de un texto, es decir, cómo está conformado. Tenemos A0, es una mnemotecnia que vamos a usar. La A es de argumentos, que son la estructura y la función. Las conclusiones son explicaciones de este argumento. Las ideas primarias y secundarias van a estar en las conclusiones. Las evidencias son ejemplos y relleno tiene información que se repite varias veces o que no nos interesa tanto para lo que estamos viendo en ese momento. Y por último, el orden, que es algo muy importante. Nosotros tenemos que aprender a agarrar un texto, a poder leerlo, identificarlo, identificar el esqueleto, ver cuáles son los temas y subtemas, las ideas principales, y después a todo eso darle un orden que nosotros podemos elegir hacerlo en resumen, en mapa conceptual, en cuadros, en como nos sea más cómodo, o incluso con dibujos, para que nosotros al ordenar esa información le estamos dando un orden de importancia y de jerarquía para poder después a la hora de estudiar saber qué cosas son las más importantes, qué cosas no puedo dejar pasar y qué cosas vamos a ver acá son ideas secundarias, ejemplos, cosas de relleno que simplemente a veces dan un contexto para que nosotros podamos entender más precisamente de qué está hablando el texto, aunque no sean las ideas principales. Como les dije yo, por ejemplo, recién, si tenemos que hablar de tórax, específicamente de sistema respiratorio, podemos dar un contexto y decir que en el tórax se encuentra sistema respiratorio, sistema cardíaco, que está protegido por las costillas, que a la vez en la parte posterior tiene las vértebras. Todo eso sería un contexto para que nosotros nos ubiquemos espacialmente o esqueléticamente qué es lo que estamos viendo de anatomía, qué es lo más importante. Si no estamos viendo huesos, no estamos viendo músculos, entonces lo más importante son aparatos y sistemas, cuáles son sus partes, cómo funcionan. ¿Me explico? Sí, profe. Ok. Si tienen preguntas o lo que sea, me interrumpen, me avisan y pregunten todo lo que necesiten. ¿Qué son los conceptos? Vamos a ver dos partes de los conceptos. ¿Para qué sirven? Los conceptos nos van a hacer entender ideas, deconstruir la teoría, es decir, desglosarla para nosotros poder ir entendiéndola y incorporándola. Desglosar la teoría sería ir haciendo como sacando un paso por paso de esa teoría. Entender los conceptos ayuda a desarrollar el pensamiento crítico. Esto es muy importante, ya que la mayoría de las cosas que vamos a tener que estudiar no son de memoria, sino que van a ser conceptos, van a ser protocolos, pasos que tenemos que seguir. Por ejemplo, el paso 1, como habíamos visto en la presentación, si vemos a una persona que está en el piso, tirada, no vamos a ir corriendo directamente a tocarla o a hacerle RCP. Tenemos que entender los conceptos y desarrollar el pensamiento crítico, entendiendo que ustedes tienen el material para hacerlo. Por ejemplo, si el profe enseña que primero vemos seguridad de escena situación antes de tocar al paciente, nosotros tenemos que entender esa idea de por qué lo hacemos. Lo hacemos para no ser una víctima más. Desconstruir la teoría. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la seguridad propia, la seguridad de un tercero, porque la seguridad de la escena puede influir en lo que le haya pasado a esa persona, entonces para nosotros no caer en la misma situación. Desglosar la teoría, decir, bueno, ¿por qué tengo que
hacer seguridad, ver que la escena sea segura, que no haya cables, que no esté mojado, que no haya fuego. Entender los conceptos ayuda a desarrollar el pensamiento crítico. Entonces, cuando ustedes vayan estudiando las demás materias y los demás contenidos, van a ir entendiendo el porqué de muchos de los protocolos que vamos a ir estudiando, por qué se hace primero un paso, por qué se hace después el otro, y qué pasa si los hago al revés. Todo tiene un orden de por qué es así. Y después tenemos la parte de cómo entendemos los conceptos. Vamos a registrar los conceptos en los medios que nos sean más cómodos, como decía la compañera recién. No siempre lo más cómodo para uno es escribir, puede ser dibujando, puede ser en formato audiovisual o en voz. Realizar apuntes conceptuales, es decir, anotamos o hacemos resúmenes o cuadros o en el formato que ustedes quieran, pero esto de realizar apuntes conceptuales sería volver a plasmar ese concepto que nos están tratando de explicar para poder entenderlo. Anotar las dudas siempre, cada vez que ustedes estén en clase o estén leyendo, estén estudiando, y hay algo que no entiendan, anoten esa duda en alguna parte de la hoja. Tal vez después cuando sigan leyendo el mismo texto, el mismo contenido, muchas veces esas dudas se resuelven solas, ya que cuando empezamos a dar un tema o cuando empezamos a leer sobre un tema, está como todo el contenido muy, muy disuelto, muy disperso, y cuando se va ordenando, cuando vamos siguiendo, va todo relacionándose una cosa con la otra. Entonces esas dudas a ustedes les van a servir después para repasar. Explicar lo leído en voz alta para ordenar ideas y conectar los conceptos. A mí es algo que me sirve un montón. Después de que ya hice el resumen, generalmente lo vuelvo a leer, marco cuáles son los temas principales y voy leyendo. Por ejemplo, primer tema, músculo cardíaco. Ok, y lo empiezo a decir en voz alta, al menos todo lo que me acuerdo. Después lo vuelvo a leer y veo que dije bien, que dije mal, y si hay algo que no dije porque me faltó, me olvidé o no lo entendí. Y por último, traducir los conceptos con tus palabras ayuda a empezar a entender la idea general. Tengan en cuenta que nosotros al principio vamos a ir escalando, digamos, en lo que sería el lenguaje médico, el lenguaje más específico. Vamos a usar términos y expresiones como seguridad en la situación, pedir, cadena de supervivencia, RCP, un montón de mnemotecnias, de siglas, de palabras que tenemos que entender. Por ejemplo, obstrucción de vía aérea, es más común o más fácil decir se ahogó, pero tenemos que ir en nuestra mente agarrando los conceptos y las palabras nuevas que nos empiezan a enseñar y traducirlas en una idea más fácil para poder entenderla, y una vez que nosotros ya lo tengamos mucho más adiestrado al concepto, lo vamos a poder ir usando sin equivocarnos, digamos, y sin, digamos, entendiendo específicamente qué es lo que quiere decir ciertos términos. Acá les dejamos unos tips de organización que están muy buenos para estudiar. Establecer horarios fijos. Si ustedes pueden, piensen, hagan un autoanálisis de ustedes mismos. Hay gente que recién termina el secundario, hay gente que hace poquito tiempo y hay gente que hace mucho más tiempo. Entonces, piensen, reconózcanse a ustedes mismos cuál es el horario en el que más cómodo les es estudiar, si a la mañana temprano porque justo en su casa no hay nadie, o si a la tarde o a la noche. Y si pueden establecer un horario más o menos o un parámetro, estaría muy bueno porque les va a dar una rutina. Dedicar al menos 2 horas de estudio diario no quiere decir me siento y leo durante 2 horas de corrido. Ya vamos a ver que también hay diferentes métodos para organizar este tiempo según las necesidades y según las facilidades de cada uno. Dedicar al menos 2 horas se refiere a 2 horas en total desde
Me siento, descargo los PDF que están en el aula virtual, los organizo, les pongo nombre, me fijo de qué tratan, todo eso también es estudiar y es parte. No es solo sentarse y repetir y repetir y repetir. Organizar los temas a estudiar según la prioridad. Esto de prioridad tiene varias partes, varias aristas, digamos, para tener en cuenta. Una de las cosas es la prioridad por el tiempo, es decir, si tengo un examen mañana, o si lo tengo la semana que viene, o si lo tengo el mes que viene, voy a organizar qué temas tengo que estudiar según cuándo tengo que aplicar lo estudiado. Por ejemplo, si hoy me dieron un tema y para la clase que viene tengo que hacer algún trabajo práctico, entonces una prioridad de estudiar es lo que vimos hoy para poder después hacer el trabajo práctico. El otro tema de la prioridad es según los temas que a ustedes les queden más cómodos